Vamos a ponerlo así para que se pueda ver mucho mejor y poder transmitir muchísimo mejor de lo que estaba transmitiendo ahorita. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a conectarle el micrófono para que ustedes me escuchen bien y para poder tener una transmisión acorde. Así que les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Ok, ahora sí parece que ya estamos en lo que estamos. ¿Cómo están así? Ahora sí, ahí veo que me están viendo. Bien, como todos los jueves, ustedes saben, estoy transmitiendo una serie que se llama La Fe en Dios. ¿Qué es la fe? Y lo estoy hablando desde un punto de vista técnico, cómo usted puede realmente aprender lo que significa la fe. La fe en la Biblia se habla mucho acerca de la fe y todo el mundo habla de fe y habla de que vivimos por fe, caminemos por fe, pero realmente no se sabe de manera práctica cómo opera la fe. Hay veces nos vemos, sobre todo en estos tiempos en los que estamos de pandemia, de problemas, de dificultades, nos vemos caminando con esos problemas y esas dificultades y no sabemos cómo poner nuestra fe en práctica. Ya yo he explicado en mis dos anteriores enseñanzas que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, primero que todo, y la fe, por la fe se mueve todo en la vida. La fe es negativa o es positiva, pero todos tenemos fe. Así que esta noche, mi enseñanza de esta noche se llama eh, ¿cómo es el lenguaje de la fe? ¿Cómo yo puedo, con ese lenguaje, con esa fe que Dios me ha dado? Yo les expliqué el jueves pasado, que todos tenemos una medida de fe, dice Romanos, todos tenemos una medida. La palabra medida allí es metrón, que es donde viene la palabra metro y todas estas cosas para hacer mediciones. Entonces, todos tenemos una medida de fe, nos ha dado a todos una medida de fe. Pero ¿cómo trabajamos con esa medida de fe y cómo utilizamos el lenguaje de la fe? Bueno, lo primero que usted tiene que saber en la fe que se mueve en la Biblia es que es Dios, está siempre dispuesto y está siempre disponible. A través de nuestra fe Dios se dispone. Dios está dispuesto y Dios está disponible, siempre. Siempre que usted active su fe de la manera correcta, usted va a encontrar a Dios dispuesto y a Dios disponible. No es que Dios no se interese por nuestros problemas y nuestras dificultades. Lo que pasa es que Él nos dio la vía correcta, el camino correcto para trabajar con Él. Y ese camino se llama fe. Solo a través de la fe Dios se mueve. Y esa fe Dios se la dio a usted. Así que hoy vamos a aprender correctamente el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe. Y vamos a empezar, vamos a utilizar varios versículos bíblicos esta noche. No tengo mucho tiempo para explicarlos. Lo que quiero sí es explicar la parte técnica de esos versículos bíblicos. Marcos capítulo 10, en los versículos 50 y 52 dice así: Él entonces, arrojando su capa, vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, imagínese esta escena, este escenario puesto. Te va por alguna parte y se encuentra a Jesús. Y puntualmente Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? La fe que Dios le ha depositado a usted, porque todos tenemos una medida de fe, la fe que Dios le dio a usted, es como si Jesús le estuviera diciendo eso. ¿Qué quieres que haga? En esta ocasión se refiere a un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego y recibe su visión. Entonces, lo primero que usted con este relato tiene que saber es que Dios siempre está dispuesto y Dios siempre está disponible para nosotros. En cualquier circunstancia, lugar y modo en el que usted se encuentre, Dios está dispuesto y Dios está disponible. Y la respuesta de este hombre fue tan puntual como la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Jesús. En segundos este hombre recobró la vista. Usted tiene que convencerse que Dios puede hacer con su fe,
lo que usted quiera. Este hombre respondió puntualmente a una pregunta puntual de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Hombre, yo quiero recobrar mi vista. ¿Qué quiere usted esta noche? O en este día, ¿usted qué quiere que Dios le haga? Usted tiene una medida de fe. En ese momento lo que Bartimeo hizo fue activar esa medida de fe que tenía en el paso de Jesús. Jesús pasa todos los días por tu vida y todos los días Él te pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tú eres Bartimeo en este momento y Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? La fe de Bartimeo lo obligó a decir, quiero recobrar mi vista. Era lo primordial que él necesitaba. No sé qué necesita usted, pero Dios le dio a Bartimeo y lo que te va a dar a ti es igual. En Marcos capítulo 9, versículos 22 y 24 dice, y muchas veces le echan el fuego, este es otro problema, y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, mira lo que este hombre, padre de familia, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esto fue apasionante. Esto fue una escena espectacular. Lo único es que este hombre tenía dudas, dudaba porque le dijo, si puedes. Y la respuesta de Jesús fue, ¿cómo que si puedo? Yo lo puedo todo. La liberación y la sanidad de este muchacho vino como consecuencia del padre creer lo que Jesús podía hacer. Y Jesús puede hacer cualquier cosa. Así que lo tercero, lo que tenemos que tener certeza es que Dios es poderoso para realizar cualquier milagro. Para Él nada es imposible. Jesús se lo dijo aquí al padre de este muchacho. ¿Cómo que si creo? Para Él que cree, todo es posible. Mira, ¿cómo que si puedo? Pero automáticamente en la respuesta lo que Jesús le dice a este hombre es, lo que tú tienes, tu fe, lo que el Padre te dio a través de lo que yo puedo hacer, se realiza. Ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe tiene que ser puntual. Tú no te puedes poner por las ramas, porque no, que yo necesito mucho dinero para comprar no sé qué. No, tienes que ser puntual en tu fe. ¿Qué quieres que haga al ciego? Recobrar la vista. ¿Cómo que si no puedo? Sí puedo. Y enseguida automáticamente sanó a este muchacho, dice la Biblia. Otro caso, en Mateo capítulo 9, versículos 28 al 30, dice, y llegados a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mira, si ustedes leen los evangelios en la Biblia, ustedes se van a encontrar que casi siempre los milagros de Jesús terminan diciendo las mismas frases. Por tu fe, en tu fe se ha hecho. Por tu fe te ha sanado. Por tu fe te ha salvado. Tú, la que tú tienes. La vuelta de la vista de estos ciegos sigue un parámetro que casi todos los milagros que Jesús realiza terminan. Tu fe te ha sanado. Es tiempo de que la fe que usted tiene y la fe que yo tengo nos otorgue, nos supla la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué es la fe? Para suplir necesidades. ¿Qué necesidades? No sabemos. Todos en este momento estamos inmersos en un mundo de necesidades. Estamos en un mundo en el que está atacado por una pandemia, en el que todos los días muere gente, cientos de gentes. Tal vez alguno de los que me está viendo ha tenido problemas con algún amigo, familiar, un ser cercano, que ha muerto o que ha padecido de esta enfermedad horrorosa. Necesitamos fe para eso. Así que el cuarto punto que tenemos que saber es que los gigantes que te atormentan caerán solo por fe. Usted no va a utilizar una espada, una flecha, una lanza, una escopeta para vencer a un gigante. Usted va a utilizar su fe. Y vamos a ver un ejemplo gráfico acerca de lo que estoy diciendo. En 1 Samuel capítulo 17 se narra la historia del encuentro entre David y el gigante, aquel que atormentaba al pueblo judío. Dice el 45 y el 46 para resumirles. Dice,
Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué este muchacho, un mozalbete, como dicen los españoles, habla de esta manera contra un gigante que le llevaba más del doble de estatura y de experiencia en la lucha? Por fe. ¿Sabía acaso David que lo iba a vencer? Si todos estaban atemorizados, aún los soldados más experimentados estaban atemorizados. ¿Cómo sabía David y por qué lo habló? Porque recuerden que lo que les estoy enseñando esta noche es el lenguaje de la fe. La fe es, como ya lo hemos aprendido, es positiva o es negativa. Si usted dice, me va a ir mal en este negocio, usted simplemente está utilizando un lenguaje y la fe dice, le va a ir mal, que le vaya mal. Mal, porque es la palabra que usted dice. Recuerde que yo les he enseñado que las palabras son materia que vibra y se convierte en lo que usted dice. ¿Qué tan grande es el gigante que nos ha atormentado? La Biblia dice que somos más que vencedores a través de la fe que Dios nos ha dado. David era un jovencito, pero tuvo la fe suficiente para tener valentía, enfrentar al gigante y derrotarlo. Este gigante durante mucho tiempo había estado atormentando a los hebreos. Su pueblo, su familia habían sufrido, todo el mundo había sufrido. Así que el quinto elemento del lenguaje de la fe es que tenemos que saber que por la fe todo estará bien. La fe dice que todo estará bien, aunque lo veamos mal nosotros. ¿A qué me refiero cuando digo que todo estará bien? En 2 Reyes, capítulo 4, se narra una historia poderosísima, pero les voy a resumir. El 26 dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Esta era una mujer que en alguna ocasión veía pasar a un profeta por su casa, y en algún momento esta mujer le dijo a su esposo, mira, hay un profeta que está pasando por aquí, vamos a construirle un apartamento, nosotros tenemos una capacidad para hacerlo, etcétera. Le construyeron el apartamento y al tiempo siguiente que el profeta pasó por allí, ya se quedó esta mujer, no tenía hijos. Y en algún momento el profeta hizo una oración por ella de milagro y a través de la fe de esa mujer, esta mujer tuvo un hijo. El niño creció poco a poco y en algún momento, en una edad muy jovencita, muy juvenil, el niño murió. Esta mujer en esta escena, cuando estaba aquí, iba corriendo a decirle al profeta que su hijo había muerto. El profeta pues hizo lo que Dios le dijo. El niño terminó reviviendo por la fe de esta mujer. Es una historia apasionante, ustedes lo pueden leer en 2 Reyes capítulo 4, desde el versículo 8 empieza la historia. Así que como sexto punto, usted tiene que convencerse que Dios puede hacer todas las cosas y cualquier cosa. Dios puede hacer todas las cosas y puede hacer cualquier cosa. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando la Biblia dice todo, se refiere a todo. El lenguaje original, todo, lo ocupa todo, lo copa todo. A través de nuestra fe, la que cada uno de ustedes y yo tenemos, nuestras necesidades son suplidas. La fe viene a nosotros como consecuencia de que como seres humanos tenemos necesidades que suplir. Esas necesidades se suplen solo a través de lo que la Biblia denomina la fe en Dios. Solamente. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta. La palabra riquezas aquí es la palabra griega ploutos, que significa posesiones, significa abundancia, significa bienes materiales, significa dinero, significa legado valioso. Algo que usted deja a su descendencia. Pon todas esas frases materiales juntas y vas a escuchar la fe diciendo, ya entiendo.
¿Me estoy explicando bien lo que usted puede lograr por fe? Todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a través de su fe, solo a través de su fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Así que Dios hizo todo lo que vemos de lo que no veíamos. Lo interesante del asunto es que en la Biblia, en Génesis capítulo 1, dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Lo que quiere decir en el original hebreo, imagen y semejanza, es que usted puede hacer todo lo que Dios hizo y cómo lo hizo. Dios lo hizo a través de su palabra. Para Dios hablarle al agua, a la luz, a los peces que se hicieran, a todo, tuvo que utilizar fe. Dios es fe. Dios no tiene fe, Dios es fe. Y de esa fe que Él tiene, Él nos ha dado una medida. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. El Salmo 37 nos enseña varias pautas que son muy interesantes para terminar esta charla de esta noche, para aprender a caminar en fe y utilizar adecuadamente el lenguaje de la fe. Lo primero que usted tiene que hacer es no impacientarse, no se impaciente. La fe no se preocupa. Recuerda que la fe es confianza. Por lo tanto, la fe no es movida por las circunstancias. La fe se mueve por la fe, no por su problema. La fe suple sus necesidades, llena sus necesidades, pero no por sus circunstancias. No es la circunstancia. ¿Me está escuchando usted? Ok. Ahí está entrando una llamada, pero no importa. Vamos a seguir avanzando. Las llamadas después. El Salmo 30, como les dije, nos da unas pautas muy, pero muy interesantes. Dice el versículo 1, no te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Confía. No te dé envidia. Ese es uno de los obstáculos de la fe. Cuando tú envidias, Señor, pero si yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo hago lo otro. No. Y aquel que no hace nada de lo que yo hago le va mejor que a mí. Y a mí me va muy mal, a él le va muy bien. Esa envidia no tiene nada que ver. Eso obstaculiza la fe. Confía en el Señor. La fe se manifiesta en la confianza que tenemos. Tú y yo. En eso se manifiesta la fe. Sigo. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, qué tremendo esto. La confianza en lo que Dios dice y habla es fe. Y eso se logra para realizar lo que Dios ha dicho que hará. Hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. No sé cuántas conoce usted. Todas se basan en la fe. Usted puede arrancar las promesas de la Biblia y materializarlas por fe. Abraham es considerado en la Biblia por Dios como el padre de la fe, debido a que él creía ciegamente las promesas que Dios le había hecho. Abraham lo creía y vio materializado todo lo que Dios le prometió. Sigamos con el Salmo 37. El versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, mucho. Es deleitarse en Dios. Y deleitarse en Dios implica ser más sensible y más flexible para hacer la voluntad de Dios. Cuando un creyente empieza a deleitarse más y más en el Señor, Dios empieza a poner sus propios deseos en el corazón de ese creyente. Y eso hace que se manifieste físicamente lo que usted está creyendo en Dios, basado en la promesa divina. No es su circunstancia, le repito. El Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo se logra por fe. Usted pone las delicias en Dios. ¿Qué es una delicia para usted? En este momento, ¿qué puede ser una delicia? Suplir una necesidad, pagar una deuda,
salir de una enfermedad, pagar esto que debe, en fin. Eso es una delicia. Cuando usted logra suplir una necesidad, su corazón se regocija. Es lo que significa. Encomienda a Dios tu camino. La fe implica una entrega, un compromiso para con Dios. A causa de nuestra entrega, nuestros caminos son cambiados por Dios. Dios le entregó a usted un metrón, una medida de fe. La pregunta es si la está usando. No le vaya a pasar como le pasó al señor Pérez. Después le cuento la historia del señor Pérez. Hoy no tengo tiempo para contarla. Sigo en el Salmo 37, versículo 5, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Confía, 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 confía. ¿Por qué tenemos que confiar? Porque la Biblia dice en Isaías 55, 8, dice que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Para poder caminar en los caminos de Dios, tenemos que tomar la decisión de entregarnos. Y eso se logra por fe, o eso se hace por fe. La fe es entrega, es sobrenatural. Dios está sobre lo natural. Dios está en lo sobrenatural. Cuando nosotros actuamos con fe, vivimos por fe, pasamos de lo natural a lo sobrenatural. En los próximos jueves voy a hacer una explicación de cómo vivir en lo sobrenatural, pero espectacular, desde el punto de vista técnico bíblico. ¿Qué es lo sobrenatural? Es descansar, esperar. El hecho de descansar en el Señor no significa ser un vagabundo, un flojo, sino más bien es tener paz, que a través de la fe que Dios nos ha dado, vamos a suplir eso. Sabiendo que Dios tiene bajo su control todo lo que sucede en nuestra vida y todo lo que sucede en el mundo. Sigo. Salmo 37, estoy en el Salmo 37, estamos aprendiendo unos tips espectaculares del Salmo 37. Mañana en su devocional, tome el Salmo 37, léalo a manera de oración, en el corazón, con su corazón hágalo. Dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que él prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Mira, aquí nos está volviendo a decir lo mismo. Si tú crees esto que estamos enseñando y practicas estos principios, te garantizo que milagros ocurrirán en tu vida. ¿Y por qué te garantizo? Porque no son mis promesas, no es mi palabra, son las promesas de Dios y es la palabra de Dios. Termino con una última parte. Romanos 8:28. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas. Todas. Amar a Dios es tener fe en Dios. Confiar en Dios. Saber que Dios actúa. Saber que Dios me ama. Saber que Dios tiene el control de todo lo que sucede a mi alrededor. La fe tiene la habilidad de hacer ver los propósitos de Dios manifestarse en la vida de quien cree realmente. Al estudiar al fondo el tema de la fe, el Espíritu Santo le pido que derrame su luz conforme a la palabra que tú creas. Tu fe va a empezar a brotar y vas a empezar a ver milagrosamente cómo se manifiesta en lo sobrenatural para volverse vida en lo natural. Los próximos jueves van a ser cruciales porque vamos a aprender cómo vivir en lo sobrenatural. Te espero el próximo sábado. El próximo jueves, ¿qué sábado? Hombre, es que otra serie también enseñamos los sábados de escatología. El próximo jueves te voy a enseñar cómo caminar por fe. Es decir, cómo ejercer la fe que Dios te ha dado. Te espero a las 8 de la noche. Dios te guarde, te bendiga, te prospere. Pasa este link a tus amigos, familias. Algunas personas a tu alrededor necesitan escuchar acerca de la fe que estamos enseñando. Dios te guarde y te bendiga.